Buenas tardes, señor Sánchez Berzaín. Gracias por el diálogo. Mucho gusto, a sus órdenes, encantado. Bueno, ustedes han desarrollado hace unos días el foro Quo Vadis Chile, Quo Vadis Chile, en el que han analizado la situación de la Convención Constituyente en Chile y también las tendencias electorales de unas elecciones que están muy próximas. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor Sánchez? Bueno, en el marco de las actividades del Inter-American Institute for Democracy, que es una non-profit, un think tank, un centro de pensamiento de los Estados Unidos que trabaja todos los temas de América, en base a la promoción y defensa de los principios de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad, nosotros celebramos eventos periódicos y una de las series de nuestros foros se llama Quo Vadis, ¿a dónde vas? Hemos tenido antes de la elección del Perú el Quo Vadis Perú, y si usted los revisa en los archivos de YouTube y en la página web del instituto, que es www.indemocratic.org, va a encontrar que la participación de notables académicos, políticos y ciudadanos peruanos nos dio más o menos el camino donde está ahora el Perú. En el mismo rumbo hemos hecho Quo Vadis Venezuela, Nicaragua, Quo Vadis Ecuador, y ahora, hace unos días, hemos realizado el Quo Vadis Chile, con la participación de académicos y políticos muy importantes. Han estado dos ex candidatos a la presidencia, han estado académicos de nota, pero además hemos invitado una política peruana, que es la doctora Lourdes Flores, que además de sus extraordinarias capacidades intelectuales y académicas, conoce política. Y en ese marco, con la participación de varios miembros del instituto, hemos podido rescatar algunas conclusiones que me gustaría compartir con usted. Primero, lo que pasa en Chile no es un fenómeno auténticamente local. El hecho de que Chile haya sido llevada a una confrontación que a partir del precio de un boleto del metro, o sea, de un pasaje en el subterráneo, se haya creado tal crisis que ha llevado a Chile a hacer una asamblea constituyente. Eso es la repetición de procesos que hace 10, 15 o 20 años se estaban produciendo en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, que ahora se está tratando de producir en el Perú, que se intentaron con gran fuerza y fracasaron en el Brasil y en la Argentina. O sea, lo que pasa en el fenómeno chileno hoy día y en el peruano y en la región está inscrito en el concepto de que en el siglo XXI hay dos Américas y que el eje de confrontación no es ideológico, el eje de confrontación no es cultural, el eje de confrontación no es siquiera económico, no es el primer mundo contra el tercer mundo, no es el centro contra la periferia. El eje de confrontación de las dos Américas del siglo XXI es la confrontación entre la dictadura y la democracia. La dictadura, que el año 99 solo tenía una que agonizaba, que era Cuba, pero llegó Chávez al poder, rescató la dictadura de Cuba y esa dictadura de Cuba se expandió. Después murió Chávez y el castrismo del siglo XX se ha convertido en castrochavismo del siglo XXI y tiene las mismas prácticas criminales mejoradas y con muchísimo dinero que ahora atacan a la democracia. Y ese eje de confrontación se está replicando en Chile, donde tienen una asamblea constituyente y tienen un proceso electoral en el cual vemos la confrontación entre el grupo del socialismo del siglo XXI, operado por el Foro de Sao Paulo, representado por el Partido Comunista de Chile y otros instrumentos locales, que quiere destruir primero la institucionalidad. Don Carlos, permítame preguntarle ahí, una antes de que usted continúe desarrollando, quizá para que nos explique un poco más. Lo interesante aquí, todo lo que ha señalado usted, es que esto está envuelto con una narrativa cultural, con una revisión histórica. Lo que me impresiona a mí es que Chile, por ejemplo, avance a una convención constituyente para instaurar una república plurinacional, pese a que no tiene grandes segmentos de población indígena, como los tendría en el Perú o como habría en Bolivia.
Pero este neoindigenismo, esta idea de pueblos originarios, esta idea de enfrentarse con Occidente, es una cosa muy presente en todas estas estrategias autoritarias. Bueno, mire, eso nace el año 1991 cuando se organiza el Foro de Sao Paulo en Sao Paulo, Brasil. ¿Qué había sucedido? Cayó el muro de Berlín, explotó la Unión Soviética y se proclamó el triunfo del capitalismo sobre el comunismo, triunfo real. Y entonces Fidel Castro, que no tenía cómo soportar su dictadura, acudió al único país y al único mecanismo que le quedaba, que era el Partido de los Trabajadores, la Asociación de los Obreros del Brasil, el PT, y organizó en el Brasil el Foro de Sao Paulo, que si usted revisa sus documentos, están todos en el Internet, se organiza para establecer nuevas formas de lucha contra el capitalismo y contra el imperialismo, y ahí deciden copiar un modelo que había sido proclamado antes en Europa, que se llama el de la multiplicación de los ejes de confrontación. Derrotados en la confrontación capitalismo, comunismo, derrotado el comunismo, deciden acudir a la base de la sociedad para incitar cualquier tipo de elemento que genere controversia, que genere confrontación y oponerlo al sistema establecido, oponerlo al capitalismo, oponerlo a la institucionalidad. Y así empiezan a explotar el racismo, recrean el indigenismo, promueven el regionalismo, se meten en el sexismo, manipulan el feminismo, todo lo que represente exacerbar, recrear o inventar movimientos minoritarios para atacar de esa manera al sistema, les sirve. Y esto no funciona hasta el 99, en que llega Chávez y pone el capital. Entonces, en todo el siglo XXI, vemos que el Foro de Sao Paulo opera con gran éxito para ellos la multiplicación de estos ejes de confrontación que llevan a la gran confrontación entre las dictaduras contra la democracia. Entonces, en la América Latina vemos reaparecer el regionalismo. Vemos tomar gran fuerza en el indigenismo en países como Chile, donde no hay indigenismo, o en países como Bolivia o el Perú, donde el indigenismo había pasado desde hace décadas a formar parte de las naciones. La nación peruana incluye el indigenismo porque es una nación mestiza, lo mismo que la nación boliviana. Entonces, se proponen destruir la unidad nacional para destruir la base social, cosa que hacen en Bolivia al suplantar la República de Bolivia y crear el Estado plurinacional, suplantan la nación boliviana, una nacida en la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952, que proclama la unidad en la diversidad, y las reemplazan por 36 naciones que inclusive no existen. ¿Para qué? Para generar confrontación, y por eso exacerban lo aymara, exacerban lo quechua, y después cuando no les sirve eso, exacerban la lucha regional, el oriente contra el occidente, los cambas contra los collas. Cuando les deja de servir eso o pierde presión, exacerban la lucha generacional. Y cuando eso no funciona, entran en temas de sexo, entran en temas feministas, entran en temas que ellos puedan manejar. De eso se trata. Esa es la operación Carlos, que hay que conocer. una tingencia ahí, y no es un fenómeno solamente latinoamericano. España está viviendo esta tragedia luego de haber sido una nación viable post-Franco. Ahora Cataluña quiere desprenderse de España, quiere caer en un regionalismo, es decir, esto es parte de una estrategia global del marxismo post caída el muro de Berlín, como usted señala, ¿no es verdad? Bueno, así es, y implementado en América Latina por lo que hoy día conocemos como castrochavismo, bajo el liderazgo socialismo del siglo XXI, bajo el liderazgo de Cuba, y que hemos empezado analizando Chile, podemos hacer lo mismo en el Perú o en cualquiera de los países de la región, y que se expresa en cada uno de nuestros países, agarrando grupos políticos minoritarios que manejan otra de las artimañas de este sistema, que es construir mayorías absolutas a partir de minorías relativas, lo que acaban de hacer en el Perú. En la primera vuelta electoral, Castillo tenía 17% de votos y con eso han construido un presidente y hoy día cree que puede gobernar todo el Perú. O sea, respetándole incluso ese 17% de votos de la primera vuelta acusado de fraude, lo único que es Castillo en el Perú es una minoría.
Y en Chile hacen lo mismo con la Asamblea Constituyente. Primero, para hacer Asamblea Constituyente en Chile eso no era posible. Ellos proclaman que había que cambiar la Constitución de Pinochet y la Constitución de Pinochet ya había sido cambiada por el presidente Lagos. La Constitución vigente en Chile es la del presidente Lagos. Pero el presidente Lagos, al reformar la Constitución de Pinochet, había eliminado el referéndum porque se consideraba que el referéndum es una medida prodictatorial. Entonces, para llegar a la constituyente, ¿qué es lo que hacen? Hacen una reforma legal al vapor, a la carrera, y restituyen el artículo del referéndum de la constitución dictatorial de Pinochet. Y con ese artículo convocan a la Asamblea Constituyente, al pueblo chileno a referéndum, para que diga si quiere o no quiere constituyente. Primera trampa. Y ahí viene la segunda trampa. Y la segunda trampa consiste en que se dice que la gran mayoría de los chilenos ha votado por una constituyente. Mentira. Solamente han asistido un poco más del 50% de los votantes inscritos a esa votación y el resultado da que el 39,6% de los votantes chilenos son los que han aprobado la constituyente. O sea, en Chile con menos del 40% de votantes están haciendo una constituyente y están diciendo que esa es la voluntad del pueblo chileno. O sea, todo esto producido en medio de un mal gobierno que en vez de defender la institucionalidad del Estado, el presidente Piñera decide quemar la casa para pasar el invierno y eso va a terminar costándole incluso su seguridad personal. Ahora, pero las cosas parecen no ir bien para el comunismo en Chile, o no tan bien, por llamarlo de alguna manera. En el plebiscito de salida de esta constituyente parece que el pueblo chileno, la mayoría del pueblo chileno, podría decirle no a esta constituyente. Así es, porque necesitan 2/3 en ese plebiscito de salida. Yo le voy a decir una cosa, en Chile esto del Estado plurinacional no está caminando, aunque le han dado a una líder que se autodenomina mapuche la presidencia de la Asamblea Constituyente, ahí hay sectores en los cuales hay un proceso de defensa de la nación chilena, porque le voy a decir algo, a diferencia de la nación boliviana y de la nación peruana, que han tardado en construirse y que tienen altos componentes de pluralidad, la nación chilena es casi uniforme, la nación chilena es muy sólida. Es mucho más europea. Esa nación es la que se está defendiendo y por eso no va a pasar el tema del Estado plurinacional en Chile. En Chile eso no va a suceder, es una amenaza, hoy día es un riesgo, es un tema de discusión, pero si hay un lugar donde tiene las menores probabilidades de suceder es en Chile. Y si hay un lugar donde ni siquiera lo van a proponer es en la Argentina o en el Uruguay. Y hay un lugar donde no lo pueden manejar es en el Brasil, porque son naciones consolidadas. En cambio, lo manipulan en Bolivia y lo manipulan en su momento en el Ecuador y ahora lo están manipulando en el Perú, porque creen que pueden exacerbar el indigenismo vinculado al cultivo de la coca y al terrorismo para representar una amenaza sobre el Estado. Ahora, en el Perú también hay un proceso de migración, de urbanización muy sólido. Digamos, el 80% de la población está en las ciudades. Digamos, son los consumidores de las grandes ciudades, claro, pero digamos, son los nietos de abuelos que han tenido, de abuelos migrantes que antes hablaban quechua, ¿no? Pero quería preguntarle, seguir con el tema de Chile, señor Sánchez, no parece irle tan mal, no le parece ir tan bien al comunismo a tal extremo que en las últimas encuestas para las elecciones presidenciales, el candidato Boric del Frente Amplio, de la izquierda, tiene 21% y el candidato Kast de la derecha, pero ya de una derecha mucho más ideológica, mucho más, digamos, culturalmente consolidada, tiene 18%. No está tan bien. El comunismo no va a pasar en Chile. Sería importante... Mire, yo quiero hacer sobre eso una corrección. Para mí, en mi lectura, en mis estudios, en mi análisis, estas no son confrontaciones de derecha y de izquierda. La derecha y la izquierda como valores políticos han sido liquidadas en el siglo XXI por la revolución tecnológica, por precisamente el triunfo del capitalismo a principios de los 90, han sido liquidadas por la interconexión, la capacidad de la gente de tener información.
Hoy día es un anacronismo hablar de derecha y de izquierda, porque la gente que se dice de derecha llega al poder y lo que tiene que hacer es asegurar la economía para generar medidas sociales de educación, de salud, así se gobierna. Y la gente que se dice de izquierda llega al gobierno y tiene que garantizar medidas absolutamente capitalistas en un mundo globalizado para poder hacer lo mismo. Entonces, aquí no hay diferencia. La derecha y la izquierda, hoy día los pueblos votan por mejor o peor servicio, por mayor o menor confianza. Pero en América Latina se exacerba la derecha y la izquierda con el propósito de disfrazar de izquierda la delincuencia organizada transnacional, que es el socialismo del siglo XXI en denominación política o castrochavismo en denominación criminal. O sea, el representante de lo que usted llama izquierda en Chile es representante del castrochavismo, es el representante de lo que quiere destrozar la nación chilena, que quiere terminar con lo que es el proyecto de la institucionalidad chilena, y el que llama usted derecha es un conservador que quiere defender o que quiere hacer cambios de otro tipo. En los hechos, estamos hablando de que, por ejemplo, se presentó como un candidato de izquierda Chávez y ¿qué hizo? Destrozó la democracia. Se presentó como un candidato de izquierda Ortega y hoy día es un dictador. Se presentó como un candidato de izquierda en el Ecuador Correa y destrozó e instaló una dictadura por más de 10 años. Se presentó como un candidato de izquierda Evo Morales y construyó un narcoestado y una dictadura. Y Castillo se ha presentado como un candidato de izquierda y de izquierda no sabe nada porque su plan es castrochavista. Entonces yo en esto solamente quiero, más allá de las denominaciones que se seguirán usando seguramente, derecha o izquierda, en América Latina el concepto de izquierda en las elecciones está disfrazando al castrochavismo para presentar la delincuencia organizada como proceso político. Bueno, buena observación para intentar cambiar estos usos y costumbres, pero en el fondo, digamos, hay una reflexión común. Ahora, yo quería preguntarle un tema final, señor Sánchez. ¿Por qué, digamos, detrás de estas disputas de modelos en América Latina, particularmente en América del Sur, hay una geopolítica mundial, ¿no? Se nota la presencia de China, de la Unión Soviética, del Medio Oriente. Ahí está el petróleo venezolano, ¿no? Ahí está el petróleo venezolano. Y como una especie de renuncia general de Estados Unidos a una visión más latinoamericana, ¿cómo aprecia usted esta geopolítica en general que se agazapa detrás de estas tensiones de modelos en América Latina? Mire, el choque de las dos Américas, dictadura y democracia, es un choque mundial, porque un lado está la democracia en todo el mundo y en el otro lado está China, que es una dictadura. Está Rusia, que es un sistema autoritario. Está Corea del Norte, que es una dictadura. Está Irán, que es un Estado islámico dictatorial con algún tipo de elecciones. O sea, usted si traslada el fenómeno latinoamericano al escenario mundial, va a encontrar que el eje de confrontación es el mismo. Están disputando la libertad versus el autoritarismo. Están disputando el respeto a los derechos humanos y la posibilidad de que el hombre tenga ejercicio de nuevo de libertad, de capacidad de emprendimiento, de propiedad privada, versus el control desde el Estado de grupos de poder que terminan estableciendo mandatos que limitan las libertades a la persona humana. Entonces, ese es el choque que se presenta y en medio de eso, dentro de los Estados Unidos se presenta el mismo choque. Los Estados Unidos en su política interna han recibido una agresión muy grande de sectores que bajo la denominación de progresismo están representando este conjunto de principios antidemocráticos, haciendo exactamente lo que hemos descrito. O sea, exacerbación de minorías, exacerbación de conflictos raciales, regionales y de otro tipo. Y el gran desafío mundial que viene ahora es si el sistema democrático va a ser capaz de resistir institucionalmente un ataque de esta naturaleza, porque económicamente no hay disputa. La China comunista, que es comunista y que es dictatorial, es capitalista.
La Rusia autoritaria es capitalista. Irán se maneja bajo los parámetros de la globalización, produce petróleo, está en el capitalismo. No estamos discutiendo el término económico porque eso el capitalismo le ha ganado al comunismo, lo ha liquidado. Hoy día estamos discutiendo el sistema de organización política y social donde sistemas autoritarios están desafiando la libertad. Por eso el eje de confrontación es dictadura versus democracia. Muy bien, señor Sánchez Berzaín, infinitamente agradecido por esta interesante y reveladora conversación. Seguramente seguiremos hablando cada cierto tiempo. Vamos a darle regularidad a estos diálogos, si usted lo acepta, porque Con es mucho gusto. necesario informar a América Latina de toda esta situación. Encantado, gracias.